Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? En esta ocasión les voy a enseñar la manera de cómo formatear una computadora. Bueno, tenemos que tener en cuenta varios pasos. Lo primero que tenemos que entender primero, ¿qué es formatear? Bueno, si usted analiza una hoja de blog en blanco, usted notará que esa hoja no tiene líneas donde usted pueda escribir correctamente y pueda quedar la información bien derechita. Sin embargo, cuando una hoja tiene ya formato, quiere decir que ya tiene las líneas establecidas para usted entonces introducir la información. Ahí se puede decir que esa hoja está formateada. En sistemas, cuando yo formateo un computador, lo que hago es darle las pistas necesarias al disco duro para que él me empiece a almacenar la información de manera organizada. Entonces, para formatear un computador, lo primero que debemos de hacer es entrar a la configuración de la computadora. La configuración de la computadora o el setup, dependiendo de la marca de tu computadora, se puede hacer con la tecla F2, en otras computadoras es con la tecla F10. Dependiendo de la marca de tu computadora, si tú vas a entrar al setup o a la configuración. Bueno, cuando estés en la configuración, vas a entrar a una opción que se llama Boot. Se escribe B larga O-O-T o Boot. Eso significa arranque o inicio. Cuando entres a la opción Boot, te van a aparecer enumeradas, puede ser del 1 al 5 o del 1 al 4, las diferentes opciones de arranque de tu computadora. Entre ellas están el disco duro, la unidad de CD o DVD, la unidad USB o la unidad o la red. Bueno, dependiendo de cómo tú vayas a formatear la computadora, si lo vas a hacer a través de una USB o de un DVD, entonces tienes que organizar el orden de arranque de tu computadora. Vamos a hacer que en este caso yo voy a formatearlo a través de una unidad USB. Entonces debo poner como primera opción de arranque de mi computadora la unidad USB y de segunda opción la unidad de disco duro. Bueno, cuando ya hice esto, sencillamente doy F10 y esto me va a permitir guardar esa configuración y reiniciar el computador. Bueno, listo, ya le di F10, se reinició el computador, introduzco la memoria USB que previamente tiene que contener el sistema operativo cargado. Tenemos que aclarar que para tú colocar una memoria USB booteable, o sea, de autoinicio, tienes que con un programa llamado, en este caso un ejemplo, Win2Flash, que lo puedes descargar gratuitamente de internet, haces el proceso de poner la memoria, le cargas el sistema operativo allí de una manera de autorun. Listo, bueno. Entonces, ya tú reiniciaste la computadora, metiste la memoria, entonces como elegiste que se va a formatear como primera opción por medio de la USB, cuando se reinicie tu computadora, él va a tomar los archivos que están almacenados en tu memoria USB. Entonces él va a empezar el proceso de cargar los archivos y te va a aparecer un primer pantallazo donde te va a pedir que escojas el idioma en el cual tú vas a formatear. Evidentemente escogemos el idioma español Colombia, le damos siguiente, luego te va a preguntar qué desea realizar. Entonces vas a hacerle instalar ahora. Este ejemplo que estoy colocando lo estoy haciendo en el caso de Windows 7. Entonces te va a aparecer instalar ahora. Luego le vas a dar siguiente y te van a aparecer las unidades de los discos duros a donde tú vas a instalar tu sistema operativo. Entonces si vas a instalar el sistema operativo por primera vez o le vas a cambiar al que tenías antes, escoge la segunda opción, porque aparece una opción arriba y una opción abajo. Una opción de actualización que es la primera y la otra opción para tú formatear el disco como tal. Entonces escoges la segunda opción y te van a aparecer la siguiente y te van a aparecer entonces las unidades de disco duro de acuerdo a como tú la tengas particionada. Entonces generalmente siempre instalamos el sistema operativo en el disco local C. Entonces en ese disco local tú vas a elegir ese disco y le vas, si quieres, elimina la información que está ahí adentro, dando clic en eliminar, luego le vuelves a asignar el mismo valor que tiene en gigabytes y luego le das siguiente. Inmediatamente el computador empezará a instalar los archivos. Aparecerá un contador que va del 0 al 100%. Ese contador tiene que finalizar al 100%, luego que eso se finalice, se empiezan a instalar unas actualizaciones
un proceso que demora aproximadamente de acuerdo a la velocidad de tu computadora, puede ser media hora, puede ser una hora, puede ser 15 minutos. Luego tu computador se va a reiniciar y en ese reinicio él va a seguir instalando archivos, va a colocar, actualizarlo de la parte del video, se van a instalar los drivers. Tenemos que tener en cuenta que Windows 7 y Windows 8 pues instalan los drivers automáticamente, generalmente en todos los tipos de board, pero hay otros que no, que toca instalar los drivers con el CD. Bueno, entonces cuando ya tú empieces a formatear tu computadora, él se va a reiniciar varias veces. Luego te va a pedir que elijas el nombre del computador. Yo generalmente siempre pongo hogar o pongo mi nombre si es mi computadora, le doy siguiente. Él va a hacer su proceso. La mayoría del proceso es automático. Tú solamente tienes que pulsar siguiente, siguiente, siguiente y el computador se va a ir formateando. Luego, cuando ya más adelante concluya el proceso, que te aparezca ya la opción de la ventana de inicio donde te cargan los iconos, podemos decir que tu computadora ya está formateada. El proceso es muy sencillo, ahora con la invención de los nuevos sistemas operativos que cada día tienen la interfaz más amigable al usuario, cada día es más fácil formatear tu computadora. Ventajas de formatear una computadora, que como le estás colocando un Windows actualizado, tu computadora puede trabajar más rápido, va a estar libre de virus. Pero también tienes que tener en cuenta una cosa: mucha gente formatea la computadora y borra toda la información importante que tenía allí. Para eso antes tenías que guardar toda tu información en el disco local D. Recordemos que el disco duro de la computadora se puede particionar en varias secciones. Generalmente está particionado en 2, aunque lo puedes particionar más de 2 veces. Está la unidad local C y la unidad local D. Toda la información debe ir en la unidad local D, porque tú vas a formatear la unidad local C. ¿Ok? Entonces, si hiciste una copia de seguridad de pasar todo lo de tus archivos a la memoria, al disco local D, no hay ningún problema porque tu información no se va a perder. Y tienes que tener en cuenta que todo lo que tú guardes en el escritorio del computador, en la carpeta mis documentos, en la carpeta mis imágenes, en la carpeta mis videos y lo que esté en la carpeta descarga, todo está almacenado en el disco duro en la carpeta C. O sea que si yo formateara tu computador y no hiciera copia de seguridad de pasar eso del C al D, todo se perdería. Entonces tú no podrías recuperar tu información. Claro está que te tengo que informar que hay programas de software que permiten recuperar la información de tu computadora aún tú lo hayas formateado, pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Entonces, cuando ya tú formateas tu computador, tienes que instalar todos los programas de aplicaciones, como el Office, reproductores de CD, de DVD, tienes que instalar el antivirus, tienes que instalar todos los programas que tú necesitas para ejecutar lo que tú siempre haces. Y de esta manera, pues, ya queda tu computadora formateada. Si quieres más información acerca de estos temas, consulta a tu técnico de confianza. Y si ves que no tienes la capacidad de hacerlo todavía, puedes consultar, como te digo, a un técnico de confianza en cual tú le puedas depositar tu equipo y él puede hacer ese trabajo. Estamos en contacto, ya saben, mi nombre es Renan Andrés Nagles y estamos para servirles.